Cuando nosotros vamos a un libro para querer profundizar en un tema, a veces el vocabulario es medio confuso, porque a uno se los enseñan de una manera y resulta que en el libro está escrita de otra. Todos los vocabularios son válidos. La idea es que ustedes puedan acercarse a ese tipo de vocabulario si no les trae problemas ir a un texto. Por ejemplo, ¿ven? Acá dice ceros de una función polinómica. Está escrito a propósito para que ustedes entiendan que cuando en un libro, por ejemplo, habla de ceros de una función, en realidad de lo que está hablando es de la raíz de una función, ¿sí? No está hablando de otra cosa, simplemente de la raíz de una función. Como les comenté, hoy nos vamos a centrar en métodos para hallar las raíces de funciones polinómicas, porque eso a mí me va a permitir poder graficar la clase siguiente, que me dicen que en el chat me ponen que es 6, ¿y qué tiene que ver que sea 6? ¿Qué hay algo que yo no sé? Yo estoy re perdido con los días, para mí son todos los días igual. Bueno, entonces, vamos a primero hacer una pequeña introducción de qué es la raíz, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos cuando estudiamos raíces, esto de la raíz ya está, ya lo hemos visto, ya lo hemos presentado, lo hemos mostrado, está en los apuntes, en las clases anteriores, todo. Pero nunca está de más poder recordar el concepto algebraico. Recuerden que el concepto geométrico de la raíz es cuando la curva corta al eje X. Es decir, esperen que agarro un lapicito. Claro, faltaría graficar, que lo vamos a ver la semana que viene. Sí. Hoy solo vemos raíces, todavía no es el examen, faltan 2 semanas. Bueno, fíjense que si yo me voy a la expresión geométrica, si yo tengo el eje X y el eje Y, y hay una curva, ¿no?, que hace esto, la curva roja es la función, ¿no? Yo puedo establecer geométricamente que la función tiene una sola raíz, porque al eje X lo corta acá. En cambio, si yo tengo la gráfica de una función, ¿no?, y la curva roja hace esto y hace esto, yo lo que puedo establecer geométricamente, o sea, mirando el dibujo, que la función tiene 3 raíces. ¿Qué pasa? Eso pasa mucho con las funciones polinómicas. A veces tienen algunas raíces y a veces no, es como la cuadrática. Por lo tanto, lo que vamos a hacer primero es un repaso de fórmulas para las raíces. Miren lo siguiente. Acá me dice que yo podría, si yo tengo una función lineal, recuerden que la f de x hace referencia a y. Entonces, yo podría escribir esta expresión como y igual m por x más b, ¿no? Si yo quisiera calcular las raíces, o la raíz, en este caso, de la función lineal, aplicando la definición, fíjense que la definición dice que son todos los valores de x para los cuales y es igual a 0. O sea que aplicar la definición para hallar la raíz no es otra cosa que ponerle el 0 en donde iría la y, ¿sí? Es decir, que a mí me quedaría 0 es igual a m por x más b. Obviamente en una función puntual, en una función particular, yo tengo los valores de m y los valores de b. Entonces, para resolverlo, lo que yo haría, para buscar las raíces, la raíz en este caso, es despejar x. Entonces, si yo despejo x, lo primero que va a pasar es que b, que es el término independiente, pase restando para el otro lado. Entonces, a mí lo que me va a quedar es menos b es igual a m por x. Pero como dijimos, el resultado de la raíz va a ser la x, o sea que necesito que la x quede sola. Por lo tanto, esa m que está multiplicando pasaría dividiendo, y me quedaría menos b sobre m es igual a x.
y nos guste o no, esta expresión, menos b sobre m, lo que me da en una función lineal es el valor de la raíz. Entonces, yo puedo definir una fórmula para hallar la raíz de una función lineal. Vamos a algo un poco más conocido. Vamos a algo, recién empezamos igual, no dije nada importante. Vamos a algo un poco más conocido, que es la función cuadrática, ¿no? Si a mí me piden que busque las raíces de una función cuadrática, ¿no? Vamos a copiarla, así se ve un poquito mejor. Si a mí me piden que busque las raíces de una función cuadrática, al aplicar la definición, acá, a mí me quedaría el 0, ¿no? Y esta expresión, para hallar las raíces de la función cuadrática, yo sé que debo aplicar una fórmula conocida, es decir, la función cuadrática, para obtener los valores de x1 y x2, lo que hago es aplicar lo que se conoce como la fórmula resolvente. Fórmula resolvente que está acá a mano, me parece. A ver si carga esto. ¿Sí? Fórmula resolvente que ya más o menos uno sabe usar. Entonces, fíjense qué pasa con la lineal y la cuadrática. Tanto para la lineal como para la cuadrática, se puede establecer una fórmula que me permita calcular las raíces de la función. O sea, yo puedo calcular las raíces de una función. El problema surge cuando voy a un polinomio, a una función polinómica de un grado un poco mayor. Un grado un poco mayor, a este caso me refiero a, por ejemplo, una función polinómica de grado 3. Cuando ustedes trabajaron la clase anterior con funciones base, la función, por ejemplo, de grado 3 no estaba completa, ¿sí? En este caso, la función polinómica de grado 3 va a estar completa o parcialmente completa, ¿no? ¿Por qué digo que está completa? Porque fíjense que está el término cúbico, el que le da grado 3, el término cuadrático, el término lineal y obviamente el término independiente, ¿sí? Esos son todos los elementos para que una función cúbica esté completa. Y fíjense que acá se los aclaro, como para que ustedes cuando agarren este apunte tengan una idea de qué es lo que uno estuvo diciendo. Es que para las funciones polinómicas de grado mayor a 2, no hay una fórmula, no hay fórmulas que a mí me permitan calcular las raíces de una. En realidad, para la cúbica sí hay una fórmula, pero es bastante difícil, muy larga y recontra extraña, y trabaja con números complejos, cosa que nosotros no necesitamos y no nos interesa. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si a mí me piden calcular las raíces de una función lineal, sé cómo hacerlo, despejo, es bastante sencillo. Si a mí me piden calcular las raíces de una función cuadrática, tengo la fórmula resolvente, lo único que hago es aplicar bien la fórmula y ya tengo x1 y x2, que como saben, en la cuadrática puede haber dos raíces, una raíz o ninguna, porque eso se vio y se ha aclarado. El tema es, si en la función cuadrática puede haber dos, una o ninguna, esa relación pasa con las otras funciones polinómicas, por ejemplo. Fíjense la función polinómica de grado 3, la función cúbica. ¿Qué voy a decir? ¿Va a tener 3 raíces? ¿Va a tener 2? ¿Una? ¿Ninguna? ¿Va a tener 4 raíces? ¿Va a tener 5? La verdad que no lo sé. Entonces vamos a enunciar un siguiente teorema, ¿sí? Un teorema bastante lindo, pero muy simple de entender, que se conoce como el teorema fundamental del álgebra, que así dicho suena re lindo, ¿no? Uno va por la vida diciendo que conoce el teorema fundamental del álgebra y suena bien, ¿no? Pero en realidad, el teorema fundamental del álgebra lo que establece es lo siguiente. Esto que está acá es lo que ya vimos en la clase anterior, que es una función polinómica en forma genérica.
¿Qué quiere decir? Que A sub n es el coeficiente principal. ¿Quién es el coeficiente principal? El número que multiplica a la x de mayor grado. Y entonces, si multiplica a la x de mayor grado, ¿qué es lo que significa? Que el grado de la función va a estar dado por la x de mayor valor. Es decir, si yo acá tuviera x a la 3, vamos a decir que este polinomio es un polinomio de grado 3. Y acá es donde se resume todo lo que queremos aclarar con el teorema fundamental del álgebra. Toda función polinómica tiene a lo sumo n cantidades de raíces. ¿Qué quiere decir que tenga n cantidades de raíces? Que un polinomio de grado 3 va a tener como mucho 3 raíces. Es decir, puede tener 3, 2, una o ninguna. Pero como mucho va a tener 3, un polinomio de grado 3. No va a tener 4n5. No. Porque por el teorema fundamental del álgebra que acabamos de enunciar, una función polinómica tiene como a mucho, a lo sumo, la misma cantidad de raíces que el grado de la función polinómica. Piensen lo siguiente. Una función cuadrática es una función polinómica ¿de qué grado? De grado 2. Entonces, una función cuadrática, ¿cuántas raíces puede tener? 2, una o ninguna. Una función polinómica de grado 5. ¿Cuántas raíces puede llegar a tener? Como mucho, 5. Pero puede tener 4, 3, 2, una o ninguna. Pero repito, por el teorema fundamental del álgebra, yo sé que cuando calcule las raíces, yo voy a saber cuántas puedo llegar a tener. No voy a saber cuántas va a tener, pero sí cuántas puede llegar a tener. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo busco esas raíces? ¿No? Porque como les comenté anteriormente, la cuadrática tiene su fórmula. La lineal, reemplazo y por 0 y despejo. Es una ecuación lineal, es fácil. Pero la cúbica, ¿y si no sé qué hacer con la cúbica? ¿Qué hago con la cuarta? Entonces, lo que existen, como está aclarado acá, ¿no? Algunos métodos que permiten dar posibles raíces. Recuerden que la raíz, yo sé que un valor de la x es una raíz cuando al reemplazar ese valor en la fórmula, en la función, a mí el resultado me da 0. Recuerden, a esta altura el concepto de raíz hay que saberlo bien, hay que tenerlo en la cabeza, hay que saberlo en todo momento de la vida. Al menos en la vida por el momento, ¿no? Entonces, para buscar las raíces de una función polinómica de grado 3, lo que vamos a utilizar son métodos en los cuales me dan posibles raíces, no me dan raíces no es que yo voy a aplicar una fórmula y voy a decir, bueno, estas son las 3 raíces, estas son las 2, esta es una o no hay. No. Lo que yo voy a es generar un método en donde me dice cuántas puedo tener o cuáles son las posibilidades de raíces. Es decir, no voy a tener una cantidad infinita de números, pero sí unas ciertas posibilidades con bastantes valores. Ese teorema se llama el teorema de Gauss. El teorema de Gauss, como bien dicho está acá, es para posibles raíces de una función polinómica, ¿sí? Posibles raíces. El teorema de Gauss a mí no me va a dar las raíces. Me van a dar algunas posibilidades. Obviamente, repito, acá está escrito, el teorema nos dice que las posibles raíces, ¿sí?, de un polinomio se obtienen mediante el cociente entre los divisores del término independiente, ¿sí?, y los divisores positivos, vamos a ponerle acá, vamos a agregarle acá, positivos, del coeficiente principal. Otra vez se vuelve a aclarar, el coeficiente principal es el coeficiente del término de mayor grado. Es decir, otra vez volvemos acá a la generalidad.
esta es la función polinómica en su forma general. ¿Sí? Y acá me dice que yo lo que tengo que elegir son los divisores positivos del coeficiente principal. ¿Sí? O sea, el número que multiplica a la x de mayor grado. Y acá me está diciendo que yo tengo que elegir los divisores del término independiente, o sea, el número que no tiene x. O sea, fíjense los extremos de la función. Yo tengo que tomar los divisores positivos del término de la x de mayor grado y los divisores positivos y negativos del coeficiente que no tiene x. ¿Sí? Se utilizan los extremos. Y esas posibles raíces van a estar dadas por esta división. Por la división de todos los valores de los posibles divisores por dividido todos los valores de los posibles divisores positivos, ¿no? Digo, de los divisores positivos. Sé que así presentado en forma genérica y media extraña, con toda la simbología que eso conlleva, se los dejo acá para que lo vean. Ahí. ¿Sí? No sé cuán claro puede llegar a quedar. Yo entiendo que a esto, a lo que yo le llamo leer matemática, puede traer a confusión. Pero no significa que no se pueda entender. Por eso vamos a recurrir a ejemplos para entender esta pequeña situación, de dónde saco los valores y cómo entender esto de posibles raíces y no un método que me da las raíces como pasa con la cuadrática. Así que vamos a agarrar el ejemplo 1. Vamos a pasarlo a la siguiente hoja. Vamos a ver. Ejemplo 2. Fíjense lo siguiente. Esta es una función polinómica de grado 3 para la cual no tengo una fórmula para hallar las raíces. Pero sí tengo el teorema de Gauss para hallar posibles raíces. Entonces, lo que me dice el teorema de Gauss, que lo primero que debo tener son los divisores, ¿sí? Vamos a acomodarlo así. Los divisores de A sub 0. O sea que yo lo primero que necesito, esta D significa divisores, de A sub 0. ¿Sí? Es decir, A sub 0 acá, ¿quién es? ¿Quién dijimos que era A sub 0? El término independiente de la función polinómica. Es decir, que necesito los divisores de el menos 8. Menos 8. Exactamente. Y acá, fíjense que a mí me dice divisores, o sea, tanto positivos como negativos. Es decir, que cuando vamos a representar los divisores, lo vamos a poner como más y menos. ¿Por qué? Porque un divisor positivo también es su negativo. Es decir, al menos 8 yo lo puedo dividir por el más y el menos 8. Lo puedo dividir por el más y el menos 4, por el más y el menos 2, por el más y el menos 1. ¿Se entiende eso? Sí. El teorema de Gauss también me dice que lo que necesito son los divisores positivos del coeficiente principal A sub n. En este caso, ¿quién es A sub n? El 2. El 2. Exactamente. Porque recuerden que el coeficiente principal A sub n es el valor que está multiplicando a la x de mayor grado. La x de mayor grado acá es el 3. Esperen que acerque un poco más, pues si no se ve. La x de mayor grado es el x3. Y el número que multiplica x3 es el 2. ¿Sí? Y esto es más sencillo, ¿por qué? Porque el 2, al ser el número primo, al ser un número primo, solo puede ser dividido por el 2 y por el 1. Y recuerden que acá dice divisores positivos, o sea que acá no voy a poner más menos, porque acá me dice divisores positivos. Ahora, estos son solo los elementos que me ofrece o que me pide el teorema de Gauss. Pero las posibles raíces, ¿sí? Las posibles raíces
van a estar dados por el siguiente conjunto. Lo voy a copiar de acá. Van a estar dados por el siguiente conjunto. ¿Sí? Este conjunto de acá. Son los valores que, fíjense que de los divisores de A sub 0 son estos que encontré acá. Y los divisores positivos de A sub n son estos que encontré acá. Entonces, esto también va a ser un conjunto de números. Pero acá lo que tengo que relacionar son los divisores del término independiente con los divisores positivos del coeficiente principal. Entonces, fíjense lo siguiente. Lo que yo tengo que hacer es más menos 8 dividido 2. Más menos 8 dividido 1. Más menos 4 dividido 2. Más menos 4 dividido 1. Más menos 2 dividido 2, ¿sí? O sea, tengo que combinar todos los resultados posibles dados por estos dos conjuntos de valores. Entonces, vamos a armarlo de a uno, ¿sí? Vamos a ir armándolo. Más menos 8 dividido 2, ¿sí? Hice el primero con el primero. Los siguientes valores son más menos 8 dividido 1. El siguiente valor es más menos 4 dividido 2. ¿Sí? Ahora, más menos 4 dividido 1. El siguiente es más menos 2 dividido 2. El siguiente es más menos 2 dividido 1. ¿Sí? Me faltan dos más. Fíjense que me faltan dos, ¿sí? El más menos 1 dividido 2. Y el más menos 1 dividido 1. Esas son todas las combinaciones posibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y cada una de esas tiene doble valores. ¿Por qué? Porque tengo positivos y negativos. Entonces tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 números que son posibles raíces. Repito, estos no son los valores de las raíces, porque yo no puedo decir que el polinomio de grado 3 tiene 16 raíces. No. Porque acabamos de ver que por el teorema fundamental del álgebra puede tener, como mucho, 3 raíces. Entonces, en esas 16 que hay ahí, pueden llegar a estar las 3 que necesito. Para que esto sea un poco más cómodo, vamos a eliminar algunos valores, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que yo esto lo puedo ir cancelando. ¿Por qué? Porque fíjense que 8 dividido 2 es 4. 8 dividido 2 es 8 dividido 1 es 8. 4 dividido 2 es 2. 4 dividido 1 es 4. 2 dividido 2 es 1. 2 dividido 1 es 2. 1 sobre 2 es 1/2. Y 1 dividido 1 es 1. Entonces, fíjense, esto lo hago paso por paso para que se entienda la idea, ¿no? Esto ustedes directamente lo pueden hacer dando los resultados automáticamente. Fíjense qué pasa acá. Tengo más menos 4 y más menos 4. Son el mismo número. No voy a dejar los dos. Entonces, un más menos 4 se va. ¿Qué otro se va? Un más menos 2 se va. Y un más menos 1. Entonces, fíjense cómo yo empecé con 16 posibles resultados y ahora tengo 2, 4, 6, 8, 10. Pasé de tener 16 posibles raíces a tener solo 10. Ya eliminé 6 ahí de una nada más. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a escribirlo a esto un poco más completo, porque si a alguien le confunde este del doble signo, lo vamos a escribir completo. Para que se entienda cuál es la idea, ¿no? De las posibles raíces. Fíjense que una posible raíz es el 4. Y la otra
el menos 4. Otra posible raíz es el 8. Y la otra, el menos 8. Otra posible raíz es el 2. Y la otra, el menos 2. Otra posible raíz es el 1. Y la otra, el menos 1. Y lo mismo pasa con el 1 medio positivo. Casi escribo. Y lo otro pasa, esperen que si no, no me deja escribirlo, con el 1 medio positivo y con el 1 medio negativo. Ahí está. Entonces ahí tengo las 10 posibles raíces de este polinomio de grado 3, que como ya dijimos, va a tener como mucho 3 raíces. Y esas 3 raíces pueden ser algunos de estos valores. No lo sé, lo tengo que buscar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo me doy cuenta cuando un valor de una función es una raíz? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que yo pueda asegurar que, no sé, por ejemplo, x igual 2 es raíz? ¿De qué forma lo aseguro? A ver si alguien me puede contestar esa pequeña pregunta. ¿Cómo yo aseguro que un valor es una raíz? Porque la cuenta me tiene que dar 0. O sea, cuando yo reemplace el valor en la x, si la cuenta me da 0, puedo asegurar que ese valor es una raíz. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que va a pasar. ¿Cómo lo voy a escribir? Yo sé que este es un polinomio de grado 3. Entonces, como mucho, va a tener x1, x2, y hasta x3 no va a tener más que esas posibles raíces, ¿sí? Va a tener solamente 3. Entonces, ¿cómo hago para darme cuenta? Probando. No me queda otra que ir probando. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar la función y vamos a ir probando. No nos queda otra, ¿eh? No queda otra que ir probando. Vamos a ir probando de a uno. Vamos a probar con el 4. ¿Sí? O sea que lo que vamos a hacer es ver qué pasa si yo calculo f de 4. O sea, voy a hacer 2 por 4 al cubo más 2 por 4 al cuadrado menos 8 por 4. Menos 8, ¿sí? Si yo hago esta cuenta y me da 0, quiere decir que el 4 es una raíz. Así que la idea, obviamente, es que hagan la cuenta, agarren la calculadora, se fijen cuánto va a dar. La cosa es ir probando, ¿sí? Tienen que probar con todos los valores. Les doy 5 segundos o algo para que hagan la cuenta. Para ver si da, repito, si da 0, exactamente, da 120. Fíjense que si yo resuelvo ahí, a mí lo que me da es 120. Entonces, no es raíz f de 4. Y como les digo, uno tiene que ir probando. Así que lo que podemos hacer, por ejemplo, es probar con el menos 1. Vamos a probar con el menos 1. Ay, sí, perfecto, que les dio 120. Claro, entonces fíjense que como no me da 0, no puedo decir que 4 es la raíz. Entonces vamos a probar con otro valor, con el menos 1. ¿Sí? Vamos a probar con el menos 1. Yo voy a ir cambiando, ustedes fíjense de ir haciendo la cuenta, a ver cuánto da. Menos 1, menos 1, menos 1. Ahí está. Recuerden, si a mí me da 0, quiere decir que este menos 1 es raíz. Pero, obviamente, me tiene que dar 0, ¿no? Yo voy haciendo la cuenta también, por las dudas.
A ver, me parece que da 0, sí, da 0. Sí, da 0. Sí, da 0. No, algo, fíjate, Camila, que algún signo le habrá cerrado porque sí da 0. Entonces, para -1 da 0. Para -1 da 0. Entonces, ¿qué es lo que puedo asegurar? Que -1 es una de las raíces. Y obviamente hay que seguir probando. Así que podemos probar, ya probamos con el -1, podemos probar con el 1. Vamos a ver, ¿dónde está? Acá. Vamos a ver qué pasa con el 1. Entonces, ahí está. Vamos con el 1. Con el 1. ¿Cuánto da? Hacerlo con el 1 es bastante fácil. Esperen que me doy cuenta. Da -12. Sí, da -12. Entonces no es raíz. Probemos con otro valor. Probemos con el 2. Probemos con el 2, a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con el 2. ¿Sí? Recuerden, si a mí me da 0, quiere decir que es raíz. Yo mientras hago la cuenta también, ¿no? Ahí está, da 0. Sí, da 0. Sí, exactamente. Entonces quiere decir que la otra raíz es el 2. Y ya que estamos, probemos con el -2. Vamos a probar con el -2 de la función. Ahí está. -2, -2, -2. No, ahí no hay nada. Ahora sí. Vamos a ver si da 0. Mientras esto lo pinto acá. También da 0, me parece. A ver. Sí, da 0. Sí, medio 0. Sí, da 0. Perfecto. Entonces, ahí está. Yo encontré que la otra raíz es -2. La pregunta es la siguiente. ¿Debo seguir probando con los otros valores? No. Porque No. por el teorema fundamental del álgebra yo puedo llegar a tener 3 raíces. Y ya las tengo. Listo, ya las encontré. Entonces ya sé que las 3 raíces de esta función cúbica son -1, 2 y -2. Ya encontré las 3 raíces. Vamos a hacer el ejemplo 2. Vamos a hacer el ejemplo 2, a ver cómo sale. ¿Y por qué? Los elegí hace un rato estos ejemplos, así que puede ser cualquier cosa. Uy, la borré. Esperen que las voy a buscar porque no estaba anotado en otro lado. El ejemplo 2. Ah, lo tengo armado. Fíjense lo que pasa acá. Yo tengo esta otra función, ¿sí? X al cubo más X al cuadrado menos 10X más 8. Fíjense que los divisores del término independiente, o sea, los divisores de 8, son los mismos que el anterior, ¿sí? Más menos 8, más menos 4, más menos 2 y más menos 1. Son los divisores positivos y negativos del término independiente. Y fíjense que el coeficiente principal es 1. Entonces, los divisores positivos de 1 es simplemente el 1. Entonces vamos a armar las posibles raíces. Que en este caso las posibles raíces son fáciles de sacar. Esperen que lo copio del otro lado. De acá. ¿Por qué digo que son fáciles de sacar? Porque está dividido por 1. Entonces, no importa la combinación que yo haga, todas las combinaciones van a salir de acá. ¿Sí? Porque yo voy a estar dividiendo todo por 1. Entonces,
no me va a modificar en nada. Entonces todas las posibles raíces son esas. Más menos 8, más menos 4, más menos 2 y más menos 1. Para armarlo de una manera un poco más cómoda, más que nada para aquellos que no terminan de entender el del doble signo, porque aunque no lo crean, suele traer problemas el doble signo. Pero lo que se tiene que interpretar es que son dos números, uno positivo y otro negativo. Entonces yo tengo 8, menos 8. 4, menos 4. 2, menos 2. 1, menos 1. Esas son las posibles raíces. Como mencionamos anteriormente, no queda otra que probar. Y yo ya sé que como es un polinomio en este caso de grado 3, va a tener a lo sumo 3 raíces, o sea, x1, x2 y x3. ¿Sí? Y bueno, mi deber es buscarla como reemplazar. Así que vamos a ir probando por algunos valores. Obviamente, a uno, ¿qué es lo que recomienda? Llevar un orden también. Por ejemplo, yo podría probar en primera instancia por el menos 1, después por el 1, después por el menos 2, después por el 2. Una cuestión de no ir probando al azar. A veces uno con cierta práctica dice, bueno, empiezo por el 8, porque me parece que el 8 puede ser. Pero una cuestión de orden es siempre mejor empezar por el primero, ¿no? En este caso, el más chico. Entonces vamos a probar en primera instancia qué pasa con f de menos 1. Por lo tanto, acá voy a tener menos 1, menos 1, y acá menos 1. Ahí. A ver cuánto da eso. A ver si es raíz o no. Mientras voy a ir copiando los otros. Algunos. El 1. 18 me da, profe. 18 da, ahí nos fijamos. A ver, acá en el chat me pusieron. Da 18 también me dicen. Sí, da 18. Entonces acá da 18. Quiere decir que el menos 1 no es raíz. Vamos a ver qué pasa con el 1. Acá tenemos el menos 2. A ver, acá me dicen que... Da 0. Sí, da 0. Perfecto. Entonces ya tenemos la primera raíz. x1 es igual a 1, que es el valor que hace que dé 0. Vamos con el menos 2 y con el 2 positivo, mientras voy cambiando acá. Ahí está. Después del 2, ¿quién vendría? El menos 4. El 2 también puede ser que me dé 0. Ahí nos fijamos. A ver, tengo un comentario aquí. 24 me dicen que les da acá con el menos 2. Hago la cuenta. Yo hice con el 2 hice yo, no con el menos 2. Ah, con el 2 me dio 0. Está bien, sí, y con el menos 2 da 24, está bien, sí. Con el 2 da 0 y con el menos 2 da 24. Entonces, claro, el 2 también es raíz. Está bien, perfecto. Y ahora el menos 4. Repito, estamos siguiendo un orden por una cuestión de no andar tirando números a lo loco. Ahí está. Con el menos 2. No, con el menos 4 estamos probando.
Con el menos 4 da, a ver. Creo que da 0 también. Me parece que da 0. Sí, da 0. Perfecto. Entonces, fíjense que ya encontré las 3 raíces. ¿Hace falta que siga probando? No, porque como un polinomio de grado 3 puede tener como mucho 3 raíces, en este caso, este polinomio de grado 3, ya le encontré las 3 raíces. ¿Sí? Hasta acá estamos más o menos, ¿cómo va la cosa? ¿Bien? ¿Por ahora? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, son justo las 9. Lo que voy a hacer es, les voy a dejar acá en la pantalla el siguiente ejemplo para que lo vayan planteando. Ahí, sí, vamos a dejarlo. Hay un ejemplo 4. Para que lo vayan planteando, vamos a cortar 10 minutos por si quieren tomar agua, ¿sí? ¿Qué entra en la evaluación? Claro, desde función polinómica en adelante. O sea, la clase anterior, esta clase y la que viene. Esas 3 clases entran en la próxima pequeña evaluación de 48 horas, ¿sí? Para recordar. La clase anterior, esta clase, o sea, la clase 8, 9 y 10, ¿sí? La clase anterior, esta y la que viene. Fíjense, lo repito, estas 3 clases yo normalmente las doy en una, para que entiendan cómo la vamos llevando tranqui. Bueno, 10 minutos, les dejo compartiendo esta pantalla para que lo vayan probando y yo corto mi micrófono y en 10 minutos ya vengo y lo resolvemos. No es que esté generoso, es que porque me ponen un comentario, nada, creo que lo ven todos. No los voy a matar, ¿sí? Porque matar en el sentido de no me voy a volver loco con que veamos lo que normalmente vemos en un año, porque no es el objetivo. El objetivo es que lo que veamos, los veamos bien, se entienda, y que cualquier cosa, si quedan cosas por ver, las veremos el año que viene en segundo con los que estemos en segundo, ¿sí? Y el que esté en primero, lo volveremos a ver y ya tendré una base muchísimo mejor, ¿sí? Pero no los voy a volver loco, por eso estamos haciendo estas pequeñas evaluaciones que en realidad estaban contempladas para la cursada presencial, solo que iban a ser evaluaciones de 45 minutos, con 2 ejercicios, por ejemplo. Pero, repito, la idea es ir juntando herramientas para que si nos piden que cerremos nota, tengamos herramientas para hacerlo. Y aparte ustedes también lo van a ir practicando, ¿no? Pero bueno, la idea es que lo que veamos se vea de la mejor manera. Yo me siento cómodo con esta herramienta, cada vez aprendo a usarla un poco más, así que para mí también es un aprendizaje. Espero que lo podamos aprovechar todos, ¿no? Que esto sea una buena experiencia. Y repito, mi idea jamás va a ser matarlos. Nunca. Todo lo que yo hago, lo hago para que a ustedes le vaya lo mejor posible. Obviamente después las características de la cursada, las características personales de cada uno, todo eso lleva a que uno apruebe o no. Pero al menos yo, el profesor Baloni de matemática, hace todo lo posible para que a ustedes les vaya bien, teniendo un cierto nivel de exigencia en la materia como corresponde, ¿no? Pero no voy a hacer nada para que a ustedes les vaya mal. O sea, nada está pensado con mala intención, al menos no de mi parte, ¿sí? Pero bueno, 9 y 10, vuelvo, les dejo este ejercicio compartiéndolos de acá, así que vayan haciéndolo. Bueno, ahora sí estoy de nuevo. ¿Alguien lo puede hacer? Encontraron las teóricas 3 raíces que define esta función polinómica. Mientras tanto voy a ir robando las otras cositas. Yo encontré 2, profe. 2. Acá me ponen que también pasa lo mismo. Encontraron 2. Bueno. Yo encontré solo una. Ok, vamos a ver qué pasó. Esperen que copio esto.
Lo copié porque en realidad es lo mismo que en la anterior prácticamente. Fíjense que acá tengo el menos 8. Y en este caso tengo el 2. Así que tenemos el 2 y el 1. A ver, acá me dicen que son el menos 2 y el 1. Sí, me dio igual. Ok, esas dos son las que encontraron. Listo. Esperen que terminamos un escritorio más. Posibles raíces. Son las mismas que el primer ejemplo, las raíces. Población y torre. Ahora voy a ver. En realidad este ejemplo está hecho a propósito, no van a encontrar las 3. Solo de jodido que es uno, ¿no? El A sub n es la expresión genérica del coeficiente principal. Está en la definición general de función polinómica. El A sub n es el número que multiplica a x al cubo. Yo lo escribo así completo, pero si ustedes quieren directamente arrancar de esta parte, de acá para allá y de acá para allá no hay problema. Es una expresión genérica. Bueno, estas son las posibles raíces, ¿no? Entonces, cuando uno plantea el problema, dice, bueno, tengo la función polinómica de grado 3, definida de esta manera. Entonces, lo que supongo es que voy a encontrar 3 raíces. x1, x2 y x3, ¿sí? Entonces yo supongo eso. ¿Por qué? Por el teorema fundamental del álgebra. Y resulta que cuando me pongo a reemplazar acá, encuentro solamente 2 raíces. En este caso, 1 y menos 2. Como uno les comentó anteriormente, cuando se empezó a ver el método de Gauss, en realidad acá me plantea posibles raíces, pero no significa que van a ser todas las raíces, ¿sí? No significa que yo voy a encontrar todas las raíces acá. O que las que encuentre son las que tienen. Así como uno dice que por el teorema fundamental del álgebra tengo 3, 2 o 1, ¿qué quiere decir? ¿Que acá tengo 2? Porque el teorema de Gauss solo me dijo que encontré 2. No, 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 no. El teorema de Gauss da algunas. Es más, puede pasar que yo encuentre una sola acá y las otras 2 no. Entonces las tengo que buscar de otra manera. ¿Por qué? Porque yo tengo que definir si por ejemplo x3 no existe, o vale una fracción, o vale otro valor, ¿sí? O vale los mismos que antes. Yo eso no lo sé, yo eso lo tengo que definir. Y a mí el teorema de Gauss no me alcanza en algunos casos. En los casos anteriores me alcanzó, acá no. Entonces lo que vamos a hacer es lo que ustedes conocen como regla de Ruffini para factorizar un polinomio o para bajarle un grado. Yo no preparé para explicar Ruffini porque uno supone que ustedes lo saben, pero vamos a suponer que no lo saben, no se acuerdan, ni nada. Entonces vamos a encarar este ejercicio de otra manera. Vamos a hacer un método doble. ¿A qué me refiero con método doble? Vamos a suponer que yo pruebo y encuentro una sola raíz. Encuentro primero x1, ¿no? Para encontrar las otras 2 que me faltan, voy a aplicar lo que se conoce como regla de Ruffini para factorizar. ¿Sí? ¿Por qué para factorizar y no dividir? Porque yo ya sé que 1 es la raíz. Esto me va a llevar tiempo escribirlo, ¿no? Porque no preparé para presentarlo porque uno es
espera que lo sepan. Que no lo sepan tampoco es un problema, porque pueden no recordarlo. Pero pasa que hacerlo acá es más difícil. Así que primero ténganme paciencia. Entonces, repito, empezamos el ejercicio, ¿no? Yo armo las posibles raíces, pruebo y ¡pum! Encontré una. Listo. Ahora que encontré una, voy a usar Ruffini para a este polinomio de grado 3 bajarlo a un polinomio de grado 2. ¿Y qué pasa? Al tener un polinomio de grado 2, puedo usar la fórmula resolvente para hallar las dos raíces que me faltan. Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Primero, armar Ruffini. Primero, ¿no? Recuerden que Ruffini se utiliza de la siguiente manera. Yo agrego una línea ahí, ¿sí? Agrego otra línea acá, ¿sí? Y lo que voy a insertar ahora es un cuadro de texto. ¿Por qué? Porque Ruffini a mí lo que me dice que yo acá, de este lado, esperen, repito, tengan paciencia porque esto no lo preparé, así que ahí está. Ahí está. Ven que estoy preparando el lugar para hacer todo esto. Entonces, lo que me dice a mí Ruffini? Es que yo acá tengo que poner el valor de la raíz. En este caso, el 1. ¿Sí? Seguramente cuando vean cómo lo armo, se van a dar cuenta que a esto lo conocen. Acá pongo el 1. Y acá arriba, lo que voy a poner son los coeficientes del polinomio completo. Es decir, el 2... El 6 y el menos 8. No, falta 1 ahí. El 6 y el 0 tengo que agregar. ¿Por qué tengo que agregar el 0? Porque a mí Ruffini me pide que el polinomio esté completo. Ah, completo, sí, sí. Claro, y acá fíjate que tengo 2x al cubo, 6x al cuadrado, ¿y qué me falta? El x a la 1. X al 1. Sí. Entonces, eso se agrega con más 0x. Entonces, el coeficiente de la x es el 0. Por eso, en este caso, Ruffini siempre pide... que esté completo. Exacto. Acá me preguntan si la raíz que encontramos no va con el signo opuesto. No, se pone con el signo opuesto cuando yo la expreso en forma factorizada, que eso es otra cosa, ¿sí? Para utilizar Ruffini, tengo que utilizar el número tal cual como aparece en la raíz. Por eso utilizo el 1. Pero igual está bien la pregunta porque a veces se utiliza cambiado, pero viene de otra cosa. Se utiliza con el signo cambiado cuando yo estoy dividiendo polinomios. Acá estoy factorizando. Son dos cosas distintas. Entonces, en Ruffini, lo que me dicen es que al primer número que está acá arriba, lo tengo que bajar directo. Hasta acá. Vamos a cambiarle de color, así no se parece a todo lo demás. Entonces, ¿qué voy a poner acá? El 2. Ahí está. Inicio. El 2. No, este baja directo. ¿Cómo se resuelve Ruffini acá? Este que tengo abajo se multiplica por la raíz y ese resultado se pone abajo del siguiente coeficiente. Es decir, 2 por 1 y el 2 lo pongo acá, abajo del 6. Ahí. Y ahora resuelvo. 6 más 2 es 8. Entonces 8. acá pongo el 8. ¿Sí? Acá, perfecto. Ahí. Me parece que va a quedar bastante bien. Y ahora hago el mismo procedimiento. 8 por 1 y lo pongo abajo del siguiente, que es el 0. 8 por 1, 8. Cuando resuelvo, abajo 0 más 8 me da 8. Y ahora hago exactamente lo mismo. Recuerden que para saber que apliqué bien Ruffini, el resto me tiene que dar 0. Claro. Entonces hago 8 por 1 y acá abajo me queda 8 positivo. Y obviamente,
8 menos 8 más 8 me da Cero. 0. Entonces ya perfectamente me quedó la factorización. Acá es donde ustedes tienen que entender para qué hago esto. Este polinomio de grado 3 que tenía acá, lo transformé en un polinomio de grado 2, que lo obtengo de acá. Que lo voy a representar de la siguiente manera. A ver si aparece lo que necesito hacer. Fíjense, tengo 2, 8 y 8. Eso quiere decir que a mí acá me va a quedar 2x al cuadrado más 8x más 8. ¿Por qué? Porque si este era un polinomio de grado 3, lo que me queda acá es de grado 2. O sea, el primero es x al cuadrado, el segundo es x y el tercero es término independiente. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Porque esta expresión que yo acabo de encontrar, la utilizo como una nueva función. Bueno, a ver si podemos dejar más espacio. Podríamos llamarla, como para que sea cómodo, g de x. ¿Sí? O sea, yo estoy buscando las raíces de f de x y por el teorema de Gauss encontré la primera, que vale 1. Con ese 1 armo Ruffini y obtengo un polinomio de grado 2. Polinomio de grado 2 al cual yo llamo g de x. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Buscar las raíces de este polinomio de grado 2. Y las raíces de este polinomio de grado 2, en realidad me va a dar las raíces x2 y x3 del polinomio f de x. ¿Sí? ¿Cómo busco las raíces de este polinomio de grado 2? Como lo mencionamos al principio, con la fórmula resolvente. Exactamente, con fórmula resolvente. Y resolviendo, acá voy a obtener x2, ¿sí? Y x3. Y acá, otra vez, tenemos que recurrir al teorema fundamental del álgebra. ¿Qué pasa acá? Esta cuadrática puede tener 2, puede tener una o no puede tener ninguna. Pero ¿qué pasa? Los valores que yo obtenga acá son los valores que van a ir acá. ¿Qué raíces les dio esa cuadrática? Recuerden que pueden tener 2, 1 o ninguna. Si no me equivoco, en realidad da 2 veces la misma. Si yo utilizo la suma me da menos 2, y si yo utilizo la resta también me da menos 2. Si yo no me equivoco, ¿no? No me estoy errando, a ver. No, da menos 2 2 veces. ¿Qué quiere decir? Que x da menos 2 y que x3 también da menos 2. A ver, quiero que esto quede claro, porque una cosa es que la raíz aparezca 2 veces y otra cosa es que la raíz no exista. No es lo mismo, ¿sí? Yo sé que este polinomio de grado 3 tiene solamente 2 raíces, pero hay una que se repite. ¿Cuál se repite? Menos 2. Repito, no es lo mismo que una raíz no exista. Son dos cosas completamente distintas. Una cosa es que la raíz aparezca varias veces y otra cosa es que la raíz no exista. Porque la semana que viene, cuando grafiquemos, se van a dar cuenta que esa parte es fundamental. Es más, para graficar vamos a tomar estos ejercicios que estamos practicando ahora, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá?
¿Sí? Si me lo pueden poner en el chat por ahora, si va bien, si va más o menos. Recuerden que la clase igual la voy a subir grabada, así que no se hagan problema. Sí, profe. Ahí está, dio menos dio. Yo, Sí. profe, me pedí en la factorización, ¿En cuál? en el factoreo, cuando empezó a factorizar. Dale, ahí vamos de nuevo. Yo lo O sea- explico. Sí. Decime. No, ahí, ¿cómo hizo ahí esa multiplicación? ¿Cómo empezó a factorear el 2 con el 1 y para seguir buscando los otros resultados? Ah, El 2, el 8 y 8. sí, sí. Vos fijate que arrancás con una cúbica, ¿no? Utilizás Ruffini para obtener este polinomio de grado 2, que surge de acá. ¿Por qué decimos que es un polinomio de grado 2? Porque vos venís de un polinomio de grado 3. Ruffini lo que hace es bajarte un grado la función. Entonces, vos fijate que cuando aplicás Ruffini acá te queda 2, 8 y 8. ¿Esto qué significa? Que es 2x al cuadrado más 8x más 8. O sea, armaste un polinomio de un grado menor. Sí, pero por ejemplo, ve cuando usted hizo la flecha que bajó 2. Sí. Después, ¿qué hizo? Ah. Hizo 2 por 1. Y puse el 2 acá. Hice 2 Ahí, por abajo 1 del y puse el 2. siguiente número. Claro. Después hice 6 más 2 y puse el 8 acá. Después hice 8. Eso, ahí me... No, no hay problema, Sí. está bien. No entendía que me estás preguntando. No. Porque es el método de Ruffini. No puedo meter demasiadas flechas si no me voy a hacer un quilombo, pero se hace eso. El primero baja Claro, directo. o sea que después va sumando. Claro, exactamente. Por eso acá a veces haces 6 más 2, 8. Este 8 lo multiplicas por este lo 1. multiplica después. Y después lo pones en la siguiente columna, claro. 0 más 8. Ahí está, sí, ya está. Ahí me... Ah, perfecto, buenísimo. Listo. Sí. Acá me preguntan qué pasa si el polinomio no está completo. Acá pasaba eso. El polinomio no está completo. Entonces yo lo tuve que completar con este 0 que está acá. Si no tengo el polinomio completo, no puedo hacer Ruffini. Sí o sí lo tengo que completar. Claro, tiene que estar completo y ordenado, acá como dice Ailén en el chat. Perfecto. Exactamente, siempre se completa con 0. Vamos a hacer ahora un ejercicio bastante molesto, pero lo que va a hacer es cerrar toda esta idea. Lo elegí, lo hice en la clase anterior, en primero o cuarta, hace un ratito, y resulta que hay que hacerle de todo a este ejercicio, pero es un ejercicio típico difícil, porque tiene todo, este ejercicio tiene todo. Así que, fíjense, es más, es de grado 4, entonces ya ahí es distinto a los anteriores. Entonces, arrancamos a resolverlo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos primero? Es plantear Gauss, para poder hallar una posible raíz. Así que esperen que voy a robarme esto de acá. Ahí está. Lo primero que hacemos es plantear Gauss. Teorema de Gauss para algunas posibilidades. Recuerden que a mí siempre lo que me conviene es... me conviene en realidad utilizar Ruffini, porque a veces llevo una expresión un poco más sencilla. Como el divisor es 4, fíjense que me queda más menos 4, más menos 2 y más menos 1. Y acá adelante, al no tener nada, se interpreta que es un 1. Y el divisor del 1 es solamente el 1. Entonces podemos decir que las posibles raíces, en este caso, ¿sí? ¿Dónde está la expresión? La voy a sacar de acá arriba. Las posibles raíces son las mismas que ya define los divisores de A sub 0. ¿Por qué? Porque al dividir todo por 1, directamente lo que me va a quedar es esto de acá adentro. Entonces, hasta acá lo único que hice es aplicar Gauss. Entonces tengo 6 posibles raíces. 2, 4, 6, ¿no? En un polinomio de grado 4. Si yo pruebo los valores y resulta que están todos ahí, que encuentro las 4 raíces, es una maravilla.
y listo, no tengo nada más que hacer. Pero claramente eso no va a pasar, ¿no? O quizás en uno sí, pero no siempre. Entonces, por el teorema fundamental del álgebra, yo sé que acá voy a tener un x1, puedo llegar a tener, ¿no? Un x2, un x3 y un x4. Porque al ser un polinomio de grado 4, puede llegar a tener 4 raíces. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pruebo para encontrar la primera. ¿Qué pasa? Si yo no encuentro las 4 de una, sí o sí me conviene buscar una sola y después aplicar Ruffini. Porque no me sirve de nada de 4 que el teorema de Gauss me dé 2. No me sirve. Porque no voy a poder encontrar más. Para encontrar más, lo que tengo que hacer es factorizar. ¿Cómo voy a factorizar? Con Ruffini. Entonces, en este caso en particular, ¿no? ¿Con quién me da una raíz? Vayan probando. ¿Con quién me da una raíz? Una, busquen una sola, ¿eh? Con el primer valor que le dé una raíz me dicen y yo ya lo anoto acá en x1. Y después hacemos Ruffini. Voy armando Ruffini yo para hacerlo. Mientras ustedes buscan una raíz, ¿sí? Recuerden que las posibles raíces son estas 6. Cuando encuentren alguna me avisan, ¿sí? Una sola necesito nomás, así que para hacerlo bien detallado este ejercicio. Déjamelo, apagarlo. Profe, ¿Sí? entonces usted recomendaría que busquemos nomás una sola raíz siempre y después directamente hagamos Ruffini. Exactamente. Ah, A ver, si vos, yo lo que digo es que, si tu polinomio es de grado 4, haces Gauss y encontrás las 4, ya está. Pero si tu polinomio es de grado 4, haces Gauss y solo encontrás una o dos, no te alcanza. claro. ¿Se entiende? En los dos primeros ejemplos no hacía falta hacer Ruffini porque estaban las 3 ahí. Pero en los otros dos ejemplos, y en este caso en particular, no te alcanza Gauss. Entonces, ¿qué es recomendable? Buscar una sola y después hacer Ruffini. Ok, entonces eso lo haría con los polinomios de grado 4. Casi Claro, de grado 3, en donde encuentres una o dos, y de grado 4. Yo lo que digo es, mira, vamos a otra vez el ejemplo. Cuando todas las soluciones están en Gauss, ya está. Pero si no están en Gauss todas las soluciones, y vas a tener que utilizar Ruffini, no te va a quedar otra. A eso me refiero yo. Si las encontrás todas con Gauss, listo, las encontraste todas, buenísimo. Pero si no están todas, tenés que utilizar sí o sí Ruffini para verificar si encontraste todas o no. Y si no, podés hacer tranquilamente todo por Ruffini sin problema, ¿no? O sea, hacer Gauss, Ruffini, sin drama. No, eso no es un problema. Bueno, mientras voy completando. Con 2 da 0, me dicen acá. Sí. Con 2, profe. Perfecto. Entonces ya encontramos una. ¿Por qué les digo esto? Ustedes van a probar todos los valores y el único que les va a dar es el 2. No va a haber otro. Entonces, como con Gauss no les alcanza, sí o sí van a tener que hacer Ruffini. Vamos a poner acá los valores de los coeficientes, ¿no? El 1, el menos 4
el 5, el menos 4 y el 4. Y ya vimos que la raíz acá va a ir el 2. Y el primer número que va a bajar va a ser el 1. Y ahora empezamos a hacer esto de multiplicar y resolver. 1 por 2 es 2. Entonces me va a quedar en la siguiente columna, el 2. Cuando haga menos 4 más 2, me va a quedar menos 2. ¿Sí? Ahora hago menos 2 por 2 es menos 4. Entonces en la siguiente columna irá el menos 4. Vamos a alejar un poco más esto. 5 menos 4 es 1 positivo. ¿Sí? Es 1 positivo. Entonces cuando hago 1 por 2, en la siguiente columna me va a dar 2 y me va a quedar menos 4 más 2 es menos 2. ¿Sí? Menos 2. Repito, este ejercicio tiene bastantes vueltas, pero está bueno para ejemplificar todo lo que estuvimos haciendo. Otra vez lo mismo, menos 2 por 2 es menos 4. Y fíjense que acá me va a quedar el 0, ¿no? Menos 4. Entonces me queda 0 en el final. Y acá es donde aparece esto que les digo, que yo tenía un polinomio de grado 4. Entonces, el próximo polinomio que me define el teorema, que me define la regla de Ruffini, ¿sí? Es un polinomio de grado 3, porque yo vengo de un polinomio de grado 4. Entonces, Ruffini me va a dar un polinomio de grado 3. Que fíjense que me va a quedar x al cubo menos 2x al cuadrado más x menos 2. ¿Sí? Este es el polinomio de grado 3 que obtuve. Y como hicimos en el ejemplo anterior, ¿qué voy a hacer con este polinomio de grado 3? Lo voy a renombrar. En este caso vamos a llamarle g de x. ¿Sí? Una cuestión de alfabeto nada más, ¿no? Vengo de la F, entonces uso la G. ¿Y qué pasaría? Cuando yo le busque las raíces a este polinomio, lo que voy a hacer es hallar x2, ¿sí? x3 y x4 de f de x, ¿sí? Cuando le busque las raíces al polinomio g, en realidad estaría buscando las raíces del polinomio f. Acá entramos en un cierto conflicto ahora, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo busco las raíces de este polinomio de grado 3? ¿Haciendo qué? ¿Cómo busco las raíces de este polinomio de grado 3? Exactamente. Haciendo Gauss otra vez. Exactamente. Acá en el chat me pone. Exactamente. Voy a hacer Gauss de nuevo. Hacer Gauss acá es un poco más fácil porque fíjense que vamos a poner posibles raíces, ¿no? Y las posibles raíces, fíjense que son los divisores positivos y negativos del coeficiente del término independiente dividido 1. Entonces, en este caso, las posibles raíces simplemente son más y menos 2, más y menos 1. Esas son las posibles raíces. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Probar para ver si me aparecen todas las raíces o no. ¿Cómo es probar? Como estábamos haciendo anteriormente, voy a ver qué pasa con g de menos 2, cuánto me da, qué pasa con g de 2, a ver qué pasa con g de menos 1, y a ver qué pasa con la función g, ¿sí? Con la función g
en 1. A ver qué pasa, ¿no? Entonces, busquen esos valores y teóricamente de acá, o salen estas 3 raíces, o sale una, o 2, no sé. Sería lo ideal que salgan todas, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. ¿Cuál de estos 4 valores da alguna raíz de las que necesito? Con -2 me dio 0. Perfecto, entonces con -2 da 0. Uy, en cualquier lado puse 0. Listo. Exactamente. Si no salen, se aplica Ruffini de nuevo. En realidad no van a salir, ¿eh? Solo voy a encontrar -2. Estas de acá, no van a dar 0. Es decir, que para el polinomio G, x de 2, x sub 2, o sea, la raíz, es -2. Por lo tanto, fíjense que no es que x, no, ¿con 2 o con -2 dio? -2. -2. Bueno. Esperen que haga la cuenta porque no me da, mentalmente no me da, ¿no? Vamos, esperen que la hago ahora. -2 al cubo, -2 por -2 al cuadrado, -2, -2. No, da -20 con -2. Con 2 da 0. Ah, con 2 da 0. Está bien. No, fíjense cómo hicieron la cuenta. Con 2 da 0. Y ya que está, vamos a hacer las cuentas con los otros, ¿no? 1. Con 1. Con 1 da -2, si no le erré la calculadora. Sí, con 2 positivo da raíz. Ahí arreglé ese que tenía mal. Y vamos a ver cuánto da con -1, solo para verificar, ¿no? Que solo da raíz con el 2 positivo. Con el -1 da -6, si no le erré. Ahí está. No hay más, exactamente. Entonces, la otra raíz vuelve a ser 2. Pero por lo menos yo acá verifico que vuelve a estar el 2. No es que descarto. Yo ya sé que la primera raíz es 2 y la segunda raíz también es 2. Ahora, como yo encontré una sola, y como vi por el chat que me han puesto, ¿qué es lo que debería volver a hacer con el polinomio G? Volver a hacer Ruffini. Ruffini. Exactamente, para pasarlo a un polinomio de grado 2 y ahí aplicar resolvente, ya teniendo un polinomio de grado 2 es más fácil. Así que bueno, vamos a armar Ruffini. Lo que voy a hacer es copiar esta partecita para que no me quede tan lejos. Acá fíjense que dice forma factoriada, pero eso ya lo vamos a ver la clase siguiente. Y que igual para lo único que nos va a servir la forma factoriada es para graficar y para redondear esta idea de las raíces. Fíjense que esto se aprende practicando, no hay otra forma de aprenderlo. Bueno, vamos a armar Ruffini, que esto sí me lleva tiempo. Pero consulta, sí o sí hay que buscar los 4 valores de Sí, X. sí, hay que buscar las 4 raíces. Seguir buscando, o sea... ok. Vos tenés que terminar decidiendo si se repiten o si no existen. ¿Por qué? Si no existen, ¿cómo me doy cuenta? No hay un valor. Ahora lo vamos a hacer. Creo que estas 2 que faltan no existen. Por eso está este ejemplo, exactamente para eso. Ahora lo vamos a ver, vas a ver. Ahora vas a ver cómo aparece. Creo que justo esta no existe, por eso no nos dan más. Porque me parece que justo bueno. no existe ninguna. Así que vamos a armar Ruffini aquí. A ver, insertar.
No, Ruffini va a dar porque es raíz. Lo que no va a dar es la cuadrática que queda. Ahora lo van a ver. Por eso justo este ejercicio, este polinomio tiene todas las variantes posibles que pueda aparecer en un ejercicio. Todas, ¿eh? No hay una que deja librado al azar. Es buenísimo. ¿Lleva tiempo resolverlo a través de la computadora? Sí, pero es un ejemplo con todas las posibilidades que pueden existir en un tipo de este ejercicio. Un ejercicio de este tipo, ¿no? Claro, acá ya me dan la respuesta de lo que va a dar Ruffini. Perfecto. Vamos a armarlo. Inicio. Bueno, va 1, el menos 2, el 1 y el menos 2. Y acá en donde van las raíces va el 2. Ya dijimos que iba el 2, porque es el resultado de la raíz que dio, ¿no? Y acá abajo baja el 1. Baja el 1. Y ahora hago 1 por 2, 2. Entonces a mí acá me queda 2. Fíjense que si yo resuelvo, menos 2 más 2 me da 0. 0 por 2 es 0. Entonces acá me queda 0. Cuando resuelvo 1 más 0, me da 1. Y cuando multiplico con la raíz y lo agrego abajo del otro, me queda 2 y ahí me da 0. Quiere decir que hice bien Ruffini. Recuerden que cuando al final no me da 0 es porque algo raro pasó. O porque no es la raíz que encontré, o porque hice más Ruffini. Entonces acá volvemos a lo mismo. Fíjense lo que pasa acá. Acá lo que sucede, a ver si puedo seleccionar esto, sí. Acá lo que sucede es que me va a quedar este polinomio de grado 2 definido como x al cuadrado más 0x más 1. Es decir, que a ese polinomio de grado 2 es al cual yo le voy a calcular las raíces para obtener, si quieren seguir poniéndole nombre a este polinomio, va a ser h, ¿no? f de h, sí, exactamente. Y si yo le quiero calcular las raíces al ser un polinomio de grado 2, directamente aplico resolvente. Y de acá voy a sacar x3 y x4. Que, como les mencioné anteriormente, lo van a hacer con la resolvente, ¿no? Fíjense que esto se los voy a mostrar como para que se entienda por qué no existen. Porque esto lo vimos. ¿Recuerdan cuando hablamos que la cuadrática puede tener una, dos o ninguna raíz? ¿Cuándo no tenía raíces? Cuando su discriminante era 0, o sea, cuando yo no podía calcular la cuenta. Fíjense lo que va a pasar acá. Lo voy a anotar acá. Esto lo voy a completar solo para que se entienda por qué no da, ¿no? Fíjense, acá en B va a ser 0, porque B es 0. Acá me va a quedar 0 al cuadrado. Y acá me va a dar menos 4 por 1 por 1. ¿Sí? ¿Porque da raíz negativa? Exactamente, me va a quedar la raíz negativa. Y cuando la raíz queda negativa, exactamente, queda raíz de menos 4 y no se puede. Entonces, como yo no puedo resolver esto en los números reales, acá aseguro que no existe la raíz. ¿Sí? Uy, tengo que escribir. Que no existe la raíz. Porque no tiene solución esto. No es lo mismo que a mí me dé 2 veces la misma raíz que a que yo no pueda calcularla. No es lo mismo. Fíjense que si lo comparamos con el ejercicio 2, con el ejemplo 3,
no existe y no existe. ¿Sí? Entonces acá sí podemos asegurar que la función cuadrática, digo, la función de grado 4, la función polinómica de grado 4, tiene una sola raíz que se repite 2 veces. En cambio, en esta podemos decir que tiene 2 raíces, ¿sí? De las cuales una se repite 2. Fíjense la diferencia entre tener todas las raíces y que alguna se repita a no tener todas las raíces, porque hay 2 que no existen. ¿Se entendió? ¿Por qué puedo asegurar que no existen las raíces? Sí, sí. Fíjense, este es un ejercicio en donde hay que hacer de todo, pero es un ejercicio muy completo en donde se termina de redondear esta idea de, bueno, cuándo existen, cuándo no, cuándo se repiten las raíces. A partir de todos estos elementos, se expresa lo que se conoce como forma factoriada de la función. Que se los voy a nombrar como para que se entienda cuál es la idea, porque esto viene de la cuadrática en realidad. Mira, vamos a hacer el ejemplo 1 rápidamente. Ejemplo 1. Que vamos a tomar el mismo que resolví anteriormente, ¿sí? ¿Por qué? Porque así como en la cuadrática la forma factoriada se basa en las raíces, y la cuadrática es una función polinómica, acá pasa lo mismo. La factorización, la forma factoriada de cualquier función polinómica se basa en el valor de sus raíces, no en otra cosa. Entender este tipo de expresión, lo que a mí me va a permitir es representarla gráficamente. Pero bueno, quiero que vean lo siguiente. En el ejemplo 1 yo tenía este polinomio de grado 3 y obtuve 3 raíces, ¿no? La forma factoriada en realidad hace referencia a cómo voy a armar la función polinómica en base a sus raíces. ¿Por qué? Porque la expresión factoriada en este caso, al tener 3 raíces, se expresa como ahí está. F de x es igual a sub n por x menos x1 por x menos x2 por x menos x3, ¿sí? En donde, esperen que vamos a pasar a la siguiente hoja porque esto no quede colgado, en donde vamos a copiar todo y vamos a ir transcribiendo los valores. En este caso, ¿quién es a sub n? El coeficiente principal. Y el coeficiente principal en este polinomio es el 2. ¿Sí? A sub n es el número que multiplica la x de mayor grado, el 2. ¿Quién es x1? La primer raíz. Entonces, fíjense que acá, a mí lo que me va a quedar es entre paréntesis menos 1. ¿No? ¿Por qué? Porque fíjense que mi raíz tiene un menos 1, entonces no puedo juntar los dos menos. Acá, directamente me va a quedar el 2, que es la segunda raíz, y acá otra vez me va a quedar entre paréntesis menos 2. ¿Se entiende cómo reemplacé? ¿Sí? Entonces, si yo esto lo vuelvo a reescribir, pero sin esos paréntesis raros que quedaron ahí, acá me va a quedar más 1, este me va a quedar así, y acá me va a quedar más 2. En definitiva, ¿qué pasa en la forma factoriada? Escribo la función polinómica como el producto de sus raíces con el signo de la raíz cambiado. Porque fíjense que acá tenía el menos 1 y puse más 1. Acá tenía el 2 y puse menos 2. Acá tenía el menos 2 y puse el más 2. La forma factorial es solamente esto. Vamos a agarrar el ejemplo 2 como para que esto se termine de cerrar. No está el ejemplo 2. 1, 4.
Porque repito, la idea es que la forma factoreada, no, el ejemplo 3 quiero, que es el que repite la raíz. Este está más lindo. Ahí está. Ejemplo 3 quiero. Igual a menos 2 otra vez. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir armando la forma factoreada para este ejemplo. Entonces, ¿quién es a sub n? En este caso, el 2. Entonces acá ponemos el 2. ¿Quién es x1? El 1. Entonces me queda, como se ve acá, con el 1. ¿Quién es acá? Es el menos 2. Entonces en la expresión factoreada va con el más 2. ¿Quién es el x3? El menos 2. Entonces en la expresión factoreada va con el más 2. Ahora, recuerden lo siguiente. Si yo tengo x por x, ¿esto a qué sería igual? A x. X al cuadrado. Exactamente. Y entonces, si yo tengo x más 2 por x más 2, uy, ahí está, x más 2 por x más 2, ¿a qué sería igual? A x más X al 2 cuadrado. al cuadrado, ahí sería, ¿sí? X más 2 por x más 2 sería igual a x más 2 al cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda esta expresión, vamos a hacerlo para que quede mejor, la puedo representar de la siguiente manera. Todo esto que está acá lo puedo borrar y acá poner directamente al cuadrado. Entonces, esta expresión que está acá, con la raíz doble, es la misma expresión que está acá. ¿Por qué? Porque esta potencia que está acá arriba, lo que me está indicando es que la raíz menos 2 aparece 2 veces. ¿Sí? Cosa que es verdad porque yo lo verifiqué buscando sus raíces. No es que no existe una tercera raíz, sí que existe, solo que es la misma que la raíz 2. Por eso, esto de la expresión factorizada es muy importante para graficar las funciones polinómicas.